La nieve caía lenta, casi en silencio, como si no quisiera ser testigo de lo que estaba ocurriendo frente a la vieja casona de la hacienda Santa Aurelia, a las afueras de San Miguel del Valle, un pueblo agrícola donde todos se conocían, o al menos eso creían. Junto a los escalones de piedra, cubiertos de hielo y años de orgullo, un hombre mayor estaba sentado en el suelo. Su abrigo era fino, pero gastado. No parecía un mendigo, tampoco un borracho. Parecía algo peor, alguien que había sido olvidado. A su lado, una mujer de cabello gris envuelta en una manta delgada se apoyaba en su hombro para no caer. Sus manos temblaban, no solo por el frío, sino por la vergüenza silenciosa de estar ahí, justo frente a la casa que una vez llamaron hogar. El hombre levantó la vista cuando escuchó el ruido de pasos apresurados sobre la nieve. Un auto negro, moderno, acababa de detenerse frente a la entrada principal. De él bajó un joven bien vestido con abrigo elegante y zapatos que no conocían el barro del campo. El joven se quedó inmóvil. Sus ojos iban del portón de hierro a la casa, y luego, lentamente, al hombre sentado en el suelo. «¿Papá?», susurró, con la voz quebrándose antes de terminar la palabra. Ese hombre era don Ernesto Calderón, antiguo hacendado, respetado durante décadas, dueño de tierras, ganado y apellido. O al menos, lo había sido. Y el joven que acababa de llegar era Tomás Calderón, su hijo, quien había pasado los últimos 8 años lejos, estudiando y trabajando en la ciudad, convencido de que sus padres vivían tranquilos, cuidados y orgullosos de él. Pero nada de eso era verdad, porque mientras Tomás prosperaba, alguien se había encargado de destruir a su familia desde dentro, y ese descubrimiento apenas estaba comenzando. Antes de continuar, si te gustan las historias que revelan verdades ocultas, injusticias familiares y giros que tocan el alma, suscríbete al canal ahora mismo. Estas historias merecen ser escuchadas hasta el final. Y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás escuchando esta historia? Me encanta leerlos y saber hasta dónde llegan estos relatos. Tomás dio un paso adelante, incrédulo. La nieve crujió bajo sus pies, pero lo que realmente le dolió fue la expresión de su padre. Don Ernesto no levantó la voz, no pidió ayuda, no reclamó, solo bajó la mirada. Ese gesto, ese simple gesto, fue lo que más le dolió a Tomás. ¿Qué hacen aquí afuera?», preguntó, intentando mantener la compostura. «¿Por qué no están dentro?». La mujer, doña Rosa, su madre, apretó los labios. Había aprendido a callar. «Hijo», murmuró don Ernesto, «pensamos que no volverías hoy». Tomás sintió un nudo en el pecho. No había reproche en esas palabras, solo resignación, y eso era lo más alarmante de todo, porque su padre, el hombre que había trabajado la tierra con las manos, que enfrentó sequías, deudas y traiciones sin bajar la cabeza, ahora parecía derrotado. Tomás miró hacia la casa. Las luces estaban encendidas. El humo salía de la chimenea. Alguien estaba cómodo ahí dentro. «¿Quién está en la casa?», preguntó, con un presentimiento oscuro creciendo en su interior. Don Ernesto tardó en responder. «Tu hermano», dijo finalmente. «Ramiro». El nombre cayó como una piedra. Ramiro Calderón. El hijo que nunca se fue. El que siempre dijo cuidar de los padres. El que administraba la hacienda por el bien de la familia. Tomás tragó saliva. «¿Y ustedes?», insistió. «¿Por qué están aquí afuera?». Doña Rosa apretó la manta con más fuerza. «¿Por qué?», comenzó, pero se detuvo. Don Ernesto apoyó una mano temblorosa sobre la pierna de su hijo. «Porque estorbamos, Tomás». La palabra estorbamos resonó más fuerte que cualquier grito. Tomás sintió como algo se rompía dentro de él. «Eso no tiene sentido», dijo, elevando la voz por primera vez. «Esta es su casa». Don Ernesto esbozó una sonrisa triste. Lo era. Y en ese instante, Tomás entendió que su regreso no era una sorpresa. Era una interrupción. Porque alguien había construido una mentira tan grande, que incluso sus propios padres habían aprendido a vivir dentro de ella. Tomás ayudó a su madre a levantarse. Sus piernas estaban rígidas por el frío.
Entren, ordenó. Ahora, no queremos problemas, susurró doña Rosa. Tu hermano se enoja. Tomás cerró los puños. El miedo en la voz de su madre era algo que nunca había escuchado antes. Cruzaron el portón. Cada paso parecía más pesado. La casa estaba caliente, iluminada, viva, como si no le perteneciera a quienes la habían levantado con sacrificio. La puerta se abrió antes de que tocaran. Ramiro apareció con una copa en la mano. Vaya, vaya, dijo con una sonrisa falsa. Miren quién volvió. Sus ojos se clavaron en Tomás, pero no con alegría, con molestia. No esperaba visitas, añadió, y menos así. Miró a sus padres de arriba abajo. ¿Los sacaste afuera?, preguntó Tomás, sin rodeos. Ramiro suspiró, como si fuera una pregunta absurda. No los saqué, respondió. Ellos decidieron descansar afuera. Les gusta el aire fresco, ¿no? El silencio se volvió insoportable. Don Ernesto bajó la cabeza otra vez. Ese gesto fue suficiente. Tomás dio un paso al frente. ¿Qué les hiciste? Ramiro sonrió. Nada que no merecieran, dijo. Ya son viejos, Tomás. No entienden de números, de papeles, de decisiones modernas. La hacienda necesitaba orden. ¿Orden?, repitió Tomás. ¿O control? Ramiro se acercó. Yo me quedé, susurró. Yo cargué con todo. Tú te fuiste a hacer tu vida. Tomás lo miró a los ojos. Y confié en ti. Esa fue la frase que quebró algo en el aire. Porque Ramiro apartó la mirada, y en ese pequeño gesto, Tomás supo que la verdad sería mucho más cruel de lo que imaginaba. Afuera, la nieve seguía cayendo. Pero dentro de la casa, el frío apenas estaba comenzando, y don Ernesto, el antiguo facendeiro, comprendía algo en silencio. El mayor peligro no había venido de la tierra, ni del clima, ni de las deudas, sino de su propia sangre. Tomás no durmió esa noche. Aunque estaba de regreso en la casa donde había crecido, el techo le parecía extraño, como si ya no lo reconociera. Cada crujido de la madera, cada soplo del viento golpeando las ventanas, le recordaban que algo esencial se había roto allí mucho antes de su llegada. Desde la habitación contigua, escuchaba la respiración irregular de su padre. Don Ernesto siempre había dormido profundo. Después de una jornada en el campo, caía rendido, como los hombres que se ganan el descanso con el cuerpo. Pero esa noche, no. Había pausas largas entre cada respiración, como si incluso el aire le pesara. Tomás se levantó despacio y se acercó a la puerta entreabierta. La luz tenue de una lámpara iluminaba el rostro de su padre, marcado por arrugas que no estaban ahí cuando se fue. No eran arrugas del tiempo, eran arrugas de derrota. En una silla, sentada con la espalda recta y las manos cruzadas sobre el regazo, estaba doña Rosa. No dormía. Vigilaba, como si temiera que, si cerraba los ojos, todo desapareciera, o empeorara. «Mamá», susurró Tomás. Ella levantó la vista. Sonrió, pero fue una sonrisa cansada, hecha más de costumbre que de alivio. «No quería despertarte», dijo en voz baja. «No dormía», respondió él. Hubo un silencio largo, incómodo, de esos silencios que cargan años. Tomás miró a su padre. «¿Desde cuándo?», empezó, pero no pudo terminar la frase. Doña Rosa bajó la mirada. «Desde que enfermó», respondió finalmente. «Cuando ya no pudo levantarse solo». Tomás frunció el ceño. «¿Enfermó de qué?». Ella dudó. «Del alma, hijo». Tomás apretó la mandíbula. Esa respuesta le dolió más que cualquier diagnóstico médico. Don Ernesto había sido un hombre fuerte, no solo físicamente, fuerte de carácter, de decisiones firmes, de palabra respetada. En San Miguel del Valle, su nombre abría puertas, no por miedo, sino por confianza, y ahora estaba ahí, respirando con dificultad, dependiendo del silencio para no estorbar. «¿Por qué no me llamaron?», preguntó Tomás con la voz quebrada. «¿Por qué no me dijeron nada?». Doña Rosa se levantó despacio y cerró la puerta con cuidado. «Porque Ramiro dijo que no hacía falta», respondió. «Que tú estabas ocupado».
que no valía la pena preocuparte. Tomás sintió un fuego subirle por el pecho. No tenía derecho. Dijo que eras un invitado en esta familia, continuó ella, como si confesara un pecado, que ya no eras parte de las decisiones. Tomás cerró los ojos. Recordó los correos que enviaba, las llamadas que no siempre eran respondidas, las frases cortas de su hermano. Todo está bien. No te preocupes. Yo me encargo. Y él confió, porque siempre había confiado. Doña Rosa caminó hacia la ventana. Afuera, la nieve cubría los campos que don Ernesto había trabajado toda su vida. Tu padre empezó a sentirse innecesario, dijo. Ramiro decía que ya no entendía el negocio, que firmaba mal, que se equivocaba. ¿Y tú? Preguntó Tomás. ¿Qué decías tú? Ella respiró hondo. Yo decía que lo dejaran descansar. Tomás la miró con dolor. ¿Y eso fue lo que hicieron? Doña Rosa negó lentamente. Lo dejaron de lado. Las palabras flotaron en el aire, pesadas. Primero fue la oficina, continuó. Luego los papeles. Después las cuentas. Un día, Ramiro cambió la cerradura del despacho por seguridad. Otro día dijo que el médico recomendaba menos estrés, hasta que tu padre ya no tenía nada que decidir. Tomás sintió un nudo en la garganta. ¿Y la casa? Doña Rosa soltó una risa amarga. La casa dejó de ser nuestra sin que nos diéramos cuenta. Le contó cómo Ramiro había ido ocupando habitaciones, cómo llegaron muebles nuevos, cómo los empleados ya no miraban a don Ernesto a los ojos, cómo dejaron de llamarlo patrón. Un día, dijo ella, tu padre quiso dar una orden en el establo, y un muchacho joven le respondió. Don Ramiro dijo otra cosa. Ese día, don Ernesto volvió temprano. Se sentó en la cocina, y no habló en horas. Tomás sintió un escalofrío. ¿Por eso estaban afuera hoy? Preguntó. ¿Fue hoy la primera vez? Doña Rosa negó. No, hijo, hoy fue solo, la vez que tuviste. El silencio volvió a caer. En ese momento don Ernesto se movió en la cama. Murmuró algo ininteligible. Tomás se acercó rápido. Papá, susurró. Estoy aquí. Los ojos de don Ernesto se abrieron apenas. Tomás, murmuró. No hagas ruido. Esa frase atravesó a Tomás como un cuchillo. No quiero molestar, añadió su padre. Ramiro se enoja. Tomás apretó los dientes con tanta fuerza que le dolió la cabeza. Ese hombre que había levantado la hacienda con sus propias manos, ahora tenía miedo de molestar. No estás molestando a nadie, dijo Tomás con firmeza. Esta es tu casa. Don Ernesto lo miró con tristeza. Ya no, susurró. Tomás quiso decir algo más, pero doña Rosa lo detuvo con la mirada. Había cosas que necesitaban tiempo, y heridas que aún sangraban. Más tarde, cuando don Ernesto volvió a dormirse, Tomás salió al corredor. La casa estaba en silencio, pero no en paz. Caminó hasta la cocina. Allí, una mujer mayor, encorvada, limpiaba la mesa. Buenas noches, dijo Tomás. Ella se sobresaltó. Disculpe, señor, respondió. No sabía que estaba despierto. Tomás frunció el ceño. No soy señor, soy Tomás. La mujer lo miró con sorpresa. ¿El hijo menor? Asintió. Ella bajó la voz. Qué bueno que volvió. Esas palabras lo detuvieron. ¿Por qué dice eso? La mujer dudó. Porque alguien tenía que ver lo que está pasando. Respondió finalmente. Tomás sintió un peso en el estómago. ¿Qué está pasando? Ella miró hacia el pasillo, como temiendo ser escuchada. Don Ernesto ya no come con nosotros, dijo. Le llevan la comida fría. A veces, se olvidan. Tomás cerró los puños. ¿Quién? No me corresponde decirlo, respondió ella. Pero, no es justo. Tomás respiró hondo. Gracias por decírmelo. La mujer asintió y volvió a su trabajo, como si nada hubiera pasado. Pero para Tomás, nada era igual. Esa noche, sentado solo en el antiguo despacho de su padre,
el mismo del que había sido expulsado, Tomás entendió algo con una claridad brutal. La injusticia no siempre llega con gritos. A veces llega en forma de silencio, de decisiones pequeñas, de miradas que se esquivan. Y cuando uno se da cuenta, ya es demasiado tarde. Tomás apoyó las manos sobre el escritorio. No, murmuró. Todavía no. Miró los cuadros antiguos. Las fotos de su padre joven, de pie sobre la tierra, orgulloso. No te voy a dejar así, prometió en voz baja. Pero lo que Tomás aún no sabía era que la verdad que estaba a punto de descubrir no solo revelaría una traición moral, sino un engaño legal, firmas falsas, y una decisión tomada en nombre del bien de la familia, que podría dejar a don Ernesto sin nada. Afuera, la nieve seguía cubriendo la hacienda, y mientras todos dormían, el antiguo facendeiro respiraba con dificultad, sin saber que su historia aún no había terminado, pero que el dolor que vendría sería más profundo antes de poder sanar. El amanecer llegó a la hacienda Santa Aurelia sin pedir permiso. La nieve seguía cubriendo los campos, pero el cielo comenzaba a aclararse con una luz pálida, fría, como si el día también dudara en empezar. Tomás llevaba horas despierto. No había cerrado los ojos desde que salió del despacho de su padre. El silencio de la casa ya no le parecía descanso, le parecía complicidad. Escuchó pasos en el pasillo. Ramiro bajaba las escaleras con paso firme, vestido como siempre, seguro, impecable, dueño del lugar. Ni siquiera miró hacia la habitación de sus padres. Fue directo a la cocina, como quien no tiene nada que ocultar. Tomás respiró hondo y lo siguió. Tenemos que hablar, dijo, sin rodeos. Ramiro se sirvió café con calma. ¿Ahora? Respondió. Recién llegaste y ya quieres drama. Tomás apoyó ambas manos sobre la mesa. ¿Por qué mis padres durmieron afuera anoche? Ramiro levantó la vista, molesto. Ya hablamos de eso. No, corrigió Tomás. Tú hablaste. Yo no te creí. El silencio se tensó. Ramiro dejó la taza lentamente. No empieces, advirtió. No sabes lo que fue quedarme aquí mientras tú te ibas. No sabes lo que fue volver y encontrarlos así, respondió Tomás, conteniendo la rabia. Ramiro se acercó. Mira, Tomás, papá ya no está bien. Se confunde. Firma cualquier cosa. Yo tuve que tomar el control. ¿Control de qué? Preguntó Tomás. ¿De la hacienda o de ellos? Ramiro apretó los labios. De todo. Esa palabra cayó pesada. Tomás lo miró fijamente. Quiero ver los papeles. Ramiro soltó una risa breve. ¿Papeles? Sí, insistió. Escrituras, poderes, cuentas, todo. No es asunto tuyo. Tomás dio un paso al frente. Es mi familia. Ramiro lo sostuvo la mirada. No te metas donde no te llamaron. Antes de que Tomás pudiera responder, un ruido apagado los interrumpió. Un objeto había caído al suelo en el pasillo. Ambos se giraron. Doña Rosa estaba ahí, pálida, apoyada en la pared. En el suelo, un pañuelo. Perdón, dijo en voz baja. No quería escuchar. Tomás se acercó rápido. Mamá. Ella levantó la mano pidiendo silencio. Déjalo, susurró. Ya está hecho. Noté esa frase. No, no importa. No, se puede arreglar. Ya está hecho. ¿Crees que está hecho? Preguntó Tomás con el corazón acelerado. Doña Rosa miró a Ramiro. Sus ojos ya no tenían miedo, tenían cansancio. Díselo, le dijo. Ya no tiene sentido ocultarlo. Ramiro apretó la mandíbula. No ahora. Ahora, insistió ella. Antes de que sea peor. Tomás sintió un frío distinto, más profundo que la nieve de afuera. ¿Qué firmó papá? Preguntó. Ramiro cerró los ojos un segundo. Un poder, respondió, para administrar la hacienda. ¿Solo eso? Preguntó Tomás. Ramiro no respondió. Doña Rosa dio un paso adelante. También firmó la cesión, dijo. De la propiedad. El mundo de Tomás se detuvo. ¿Qué cesión? La casa, continuó ella, la tierra, todo. Tomás miró a su hermano como si no lo reconociera. ¿Le quitaste la hacienda?
Ramiro alzó la voz. No se la quité, gritó. La salvé. Doña Rosa se estremeció. No grites, pidió. Está durmiendo. Tomás sintió una mezcla de rabia y horror. ¿Cuándo?, preguntó. ¿Cuándo lo hizo firmar? Ramiro desvió la mirada. Después de la primera recaída, dijo. Cuando el médico dijo que podía empeorar. ¿Estaba consciente?, insistió Tomás. Estaba débil. Esa palabra lo dijo todo. Tomás retrocedió un paso. ¿Lo manipulaste? Ramiro levantó la cabeza. Lo convencí, corrigió. Era por su bien. No decides eso, gritó Tomás. Doña Rosa cerró los ojos. Yo estuve ahí, dijo. Yo vi cómo le temblaba la mano. Tomás la miró. ¿Y no lo detuviste? Ella respiró hondo, como si esa pregunta la hubiera esperado durante meses. Tenía miedo, respondió. Miedo de quedarnos sin nada. Miedo de que Ramiro nos dejara sin techo. Tomás entendió entonces. No fue un acto único. Fue una cadena de miedos, de silencios, de decisiones pequeñas que terminaron destruyéndolo todo. ¿Dónde están los documentos, Mar?, preguntó Tomás. Ramiro dudó. En la oficina. Tomás caminó sin decir más. El despacho estaba cerrado con llave, una cerradura nueva. Ramiro la abrió lentamente. Adentro, todo estaba ordenado. Demasiado. Tomás fue directo al cajón inferior. Allí estaban. Papeles con fechas recientes, firmas temblorosas, el nombre de su padre, repetido una y otra vez. Esto es ilegal, dijo Tomás. Esto se puede impugnar. Ramiro cruzó los brazos. Inténtalo. Tomás levantó la vista. ¿Por qué haces esto? Ramiro lo miró con dureza. Porque alguien tenía que hacerlo, respondió. Papá ya no servía. La frase quedó suspendida en el aire. Tomás sintió ganas de golpearlo. ¿Nunca digas eso otra vez? Ramiro se encogió de hombros. Es la verdad. En ese momento, la puerta se abrió. Don Ernesto estaba ahí. Había escuchado. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos estaban despiertos. ¿Ya no sirvo?, preguntó con voz ronca. El silencio fue absoluto. Ramiro dio un paso atrás. Papá, no era así. Don Ernesto avanzó despacio, apoyándose en el marco de la puerta. ¿Me quitaste la casa?, preguntó. Ramiro tragó saliva. Te protegí. Don Ernesto soltó una risa amarga. ¿Me borraste? Tomás se acercó a su padre. Papá, podemos arreglarlo. Don Ernesto levantó la mano. No, dijo. Ya entiendo. Miró a Ramiro. No te tengo miedo, continuó. Me cansé de callar. Ramiro bajó la cabeza. Yo hice lo que tú no podías. Don Ernesto respiró hondo. Lo que no pude fue imaginar que mi propio hijo me haría esto. Se giró hacia Tomás. Hijo, dijo. Perdóname por no defenderme. Tomás sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. No tienes que pedir perdón. Don Ernesto miró alrededor del despacho. Esta casa ya no es mía, susurró. Pero mi dignidad, esa no la firmé. Ramiro levantó la vista, sorprendido. Don Ernesto lo miró por última vez. Y eso, dijo. Eso es lo único que no podrás quitarme. Afuera, la nieve comenzaba a derretirse. Pero dentro de la hacienda, la verdad acababa de caer como una luz. Y aunque el daño estaba hecho, algo había cambiado. El silencio había terminado. La casa amaneció distinta. No porque hubiera cambiado algo visible. Los muebles seguían en su lugar. El fuego crepitaba en la chimenea. La nieve se derretía lentamente en los bordes del camino. Sino porque el aire se había vuelto denso, cargado de palabras no dichas. Don Ernesto pasó la mañana sentado junto a la ventana grande del comedor, envuelto en una manta. Observaba los campos con una mirada larga, profunda, como si intentara despedirse de cada rincón. Durante años, había conocido cada palmo de esa tierra como se conoce el rostro de un hijo. Ahora, mirarla era como recordar una vida que ya no le pertenecía. Tomás se mantuvo cerca, sin invadir. Había aprendido que el silencio de su padre no era debilidad,
sino una forma de resistir. Doña Rosa iba y venía por la casa, ocupándose de tareas mínimas, acomodar una silla que ya estaba derecha, limpiar una superficie inexistente, revisar la olla una y otra vez. No quería sentarse. Sentarse significaba pensar. Ramiro, en cambio, no apareció en toda la mañana. El desayuno se enfrió sobre la mesa. ¿No va a bajar?, preguntó Tomás en voz baja. Doña Rosa negó con la cabeza. Cuando se encierra, dijo, es mejor no buscarlo. Don Ernesto cerró los ojos. Déjenlo, murmuró. Hoy no tengo fuerzas para pelear. Tomás sintió una punzada en el pecho. No era solo cansancio físico, era cansancio de existir. Después del desayuno, Tomás ayudó a su padre a levantarse. Caminaron despacio por el corredor. Cada paso era una negociación entre el cuerpo y la voluntad. Don Ernesto se detuvo frente a una pared donde colgaban fotografías antiguas. Él y Doña Rosa jóvenes, sonriendo frente a la hacienda. Ramiro y Tomás de niños cubiertos de barro. Una imagen del primer tractor que compró con sacrificio. Todo eso, dijo don Ernesto, todo eso ya no importa. Importa, respondió Tomás. Importa porque es tuyo. Don Ernesto negó. Fue mío, corrigió. Ahora es recuerdo. Siguieron hasta la puerta trasera, la que daba al patio interno. Allí don Ernesto se sentó en una banca de madera. Aquí me quedaba cuando necesitaba pensar, dijo, antes de tomar decisiones grandes. Tomás se sentó a su lado. Todavía puedes decidir, le dijo. Nada está cerrado. Don Ernesto lo miró con ternura. Hijo, susurró. Hay decisiones que se toman sin firmar, y esas ya están hechas. Tomás no respondió. No quería discutir, quería acompañar. Desde la cocina, doña Rosa los observaba. Se acercó con una taza de té. Está caliente, dijo. Tómalo despacio. Don Ernesto agradeció con un gesto. Rosa, dijo él. Perdóname. Ella se quedó inmóvil. ¿Por qué?, preguntó. Por haberte puesto en el medio, respondió. Por haberte hecho cargar con esto. Doña Rosa apretó los labios. Yo también fallé, dijo. Callé cuando tenía que hablar. Tomás sintió que esa frase pesaba más que cualquier reproche. En ese momento, el sonido de un motor rompió la quietud. Un auto se detuvo frente a la casa. Tomás se levantó de inmediato. ¿Esperan a alguien?, preguntó. Don Ernesto negó. Del vehículo bajó un hombre de traje sencillo, con una carpeta bajo el brazo. Miró alrededor con cautela, como quien entra a un lugar donde no es bienvenido. Buenos días, saludó. ¿Don Ernesto Calderón? Don Ernesto levantó la mano. Soy yo. El hombre se acercó. Mi nombre es Julián Moreno. Vengo del Banco Rural de San Miguel. Tomás frunció el ceño. ¿Qué sucede?, preguntó. Julián dudó. Necesito hablar con el señor Ramiro Calderón. Don Ernesto apoyó las manos sobre la manta. No está, respondió. ¿Puedo ayudarlo? El hombre abrió la carpeta. Es sobre la deuda de la hacienda, dijo. Hay movimientos recientes que requieren confirmación. Tomás sintió un nudo en el estómago. ¿Qué movimientos?, preguntó. Julián miró a don Ernesto, incómodo. Préstamos, respondió. Garantizados con la propiedad. El silencio cayó pesado. ¿Qué propiedad?, preguntó Tomás, ya sabiendo la respuesta. La hacienda Santa Aurelia, dijo el hombre, incluida la casa. Doña Rosa se llevó una mano al pecho. ¿Préstamos?, repitió don Ernesto. ¿Cuándo? Julián revisó los papeles. En los últimos meses, respondió. Firmados por el apoderado legal. Tomás cerró los ojos. No solo les habían quitado la casa, la habían puesto en riesgo. ¿De cuánto hablamos?, preguntó Tomás. Julián dudó. Es una suma considerable. Don Ernesto respiró hondo. Gracias, dijo. Hablaremos con Ramiro. El hombre asintió, incómodo, y se retiró. Cuando el auto desapareció, el silencio fue aún más duro. ¿Sabías esto?,
preguntó Tomás a su madre. Doña Rosa negó, temblando. No, susurró. No sabía. Don Ernesto cerró los ojos. Entonces no fue solo por control, dijo. Fue por ambición. Tomás sintió una mezcla de rabia y tristeza. Papá, tenemos que actuar, dijo. Esto ya no es solo familiar. Don Ernesto negó lentamente. No quiero una guerra, respondió. Ya estoy cansado. Pero si no haces nada lo perderás todo, insistió Tomás. Don Ernesto lo miró con una serenidad dolorosa. Hijo, dijo. Ya perdí lo que más me importaba. Tomás no supo qué decir. Esa tarde, don Ernesto pidió salir al campo. Quiero ver los animales, dijo. Aunque sea una vez más. Tomás lo ayudó a ponerse el abrigo. Caminaron hasta el establo. Los trabajadores los miraron con sorpresa, pero nadie se acercó. Antes me saludaban, dijo don Ernesto. Ahora no saben qué hacer. Tomás apretó los puños. No tienen culpa, dijo. Les enseñaron a obedecer. Don Ernesto acarició el lomo de una vaca. La tierra no traiciona, murmuró. Las personas sí. Se sentaron sobre un tronco. El sol comenzaba a caer. ¿Sabes qué es lo peor?, preguntó don Ernesto. No es perder la casa. Tomás lo miró. Es sentir que ya no importas, continuó. Que estorbas, que tu presencia molesta. Tomás sintió lágrimas en los ojos. Tú importas, dijo. Para mí, siempre. Don Ernesto sonrió con tristeza. Eso me alcanza por hoy. Al caer la noche, Ramiro finalmente bajó. Encontró a su padre sentado en la sala, con Tomás a su lado. Tenemos que hablar, dijo Tomás. Ramiro suspiró. Otra vez, el banco vino hoy, continuó Tomás. Sabemos de los préstamos. Ramiro se tensó. No tenías derecho a hablar con ellos. Tú no tenías derecho a hipotecar esta casa, respondió Tomás. Ramiro levantó la voz. Era necesario. Don Ernesto habló por primera vez. ¿Para qué?, preguntó. ¿Para qué era necesario? Ramiro se quedó en silencio. ¿Para salvar la hacienda?, insistió don Ernesto. ¿O para salvarte a ti? Ramiro apretó los dientes. Todo lo hice por esta familia. Don Ernesto lo miró largo rato. No, dijo finalmente. Lo hiciste sin nosotros. El silencio fue devastador. Ramiro bajó la mirada. No saben lo que cargué, dijo. No saben la presión. Tomás se levantó. ¿Y tú no sabes lo que es perder la dignidad?, respondió. Ramiro miró a su padre. Yo te cuidé, dijo. Te di un lugar. Don Ernesto negó. Me escondiste. Ramiro retrocedió un paso. No entiendes, dijo. Ya no eres el mismo. Don Ernesto se levantó con esfuerzo. Tal vez no, respondió. Pero sigo siendo tu padre. Ramiro no respondió. Esa noche, cada uno se encerró en su cuarto. Don Ernesto no durmió. Pensó en la tierra, en los años, en sus hijos, y por primera vez, entendió que resistir no siempre significaba aguantar en silencio. A veces, resistir era seguir respirando, aunque doliera, aunque el mundo que conocía se estuviera desmoronando. Afuera la luna iluminaba la hacienda, y aunque todo parecía perdido, algo comenzaba a cambiar lentamente. Don Ernesto ya no estaba dispuesto a desaparecer sin dejar huella. La madrugada llegó sin ruido. En la hacienda Santa Aurelia la noche parecía más larga que de costumbre, como si incluso el tiempo dudara en avanzar. Don Ernesto estaba despierto desde antes del amanecer, no porque el cuerpo se lo permitiera, sino porque la mente ya no sabía cómo descansar. Sentado al borde de la cama, con los pies apoyados en el suelo frío, observaba sus propias manos. Manos que habían sembrado, que habían levantado cercas, que habían firmado contratos, y también errores. Durante años había creído que el silencio era una forma de proteger a la familia, que ceder era una manera de amar, que dejar hacer era confiar. Ahora entendía que también había sido una forma de desaparecer. Se levantó con esfuerzo y caminó hasta el ropero. Abrió el cajón inferior, aquel que doña Rosa casi nunca tocaba. De allí sacó una carpeta vieja, gastada en las esquinas. La abrió despacio, como quien despierta un recuerdo.
Dentro estaban los documentos originales de la hacienda, escrituras antiguas, contratos iniciales, papeles firmados cuando Santa Aurelia no era más que un terreno seco y una promesa. Don Ernesto pasó los dedos por las hojas. «Todavía estoy aquí», murmuró. Desde el pasillo, Tomás lo observaba en silencio. No quiso interrumpir. Había aprendido que su padre necesitaba ese momento a solas. Doña Rosa apareció detrás de él. «¿No durmió?», susurró. «Yo tampoco», respondió Tomás. Ambos miraron a don Ernesto, que ahora se sentaba frente a la mesa del comedor, la carpeta abierta delante de él. «¿Qué va a hacer?», preguntó doña Rosa. Tomás negó con la cabeza. «Por primera vez, no lo sé». El sol comenzó a filtrarse por las ventanas cuando don Ernesto levantó la vista. «Rosa», dijo. «Hijo». Ambos se acercaron. «Quiero hablar», continuó. «Pero antes, quiero pedirles algo». Tomás asintió. «Lo que sea». Don Ernesto respiró hondo. «No quiero que esto se convierta en una guerra entre hermanos», dijo. «Ya hay suficiente dolor». Tomás apretó los labios. «Pero tampoco podemos quedarnos quietos». Don Ernesto asintió lentamente. «Por eso, voy a hacer algo yo». Doña Rosa frunció el ceño. «¿Qué cosa?». Don Ernesto cerró la carpeta. «Voy a ir al pueblo». Tomás se sorprendió. «¿Hoy?». «Hoy», confirmó, antes de que Ramiro vuelva a mover un papel más. Doña Rosa se llevó una mano al pecho. «Ernesto, estás débil». «Estoy cansado», corrigió, «y eso es distinto». Tomás lo miró con respeto. «Te acompaño». Don Ernesto negó. «Quiero ir solo». Tomás dudó. «Papá, necesito hacer esto como hombre», dijo don Ernesto. «No como enfermo, no como víctima». Tomás entendió. A media mañana, don Ernesto salió de la hacienda. Caminó despacio hasta el camino principal, apoyándose en su bastón. Algunos trabajadores lo vieron pasar. Dudaron. Luego, uno de ellos bajó la cabeza en señal de respeto. Ese gesto, pequeño, le devolvió algo que creía perdido. En San Miguel del Valle, el pueblo estaba despierto. La gente entraba y salía de los comercios, los autos pasaban lentamente, el mundo seguía girando. Don Ernesto entró al despacho del notario Héctor Salinas, un hombre que había conocido durante años. «Don Ernesto», dijo el notario sorprendido. «Pensé que ya no estaba», respondió él. «Yo también lo pensé por un tiempo». Se sentaron. Don Ernesto abrió la carpeta. «Necesito que revise esto», dijo. «Y que me diga la verdad, aunque duela». El notario ajustó los lentes y comenzó a leer. El silencio se alargó. «Esto», dijo finalmente. «Esto no está bien». Don Ernesto cerró los ojos. Lo sabía. «Hay irregularidades claras», continuó el notario. «Firmas en momentos donde usted no estaba en condiciones plenas. Fechas discutibles. Un poder que excede lo razonable». Don Ernesto respiró hondo. «¿Puedo recuperar algo?». El notario lo miró fijamente. «Sí», respondió. «Pero no será fácil». Don Ernesto asintió. «Nada que valga la pena lo es». Salió del despacho con una mezcla de alivio y temor. Al volver a la hacienda, encontró a Ramiro en la sala, hablando por teléfono. Al verlo, se calló. «¿Dónde estabas?», preguntó Ramiro tenso. Don Ernesto dejó el bastón junto a la puerta. «Haciendo algo que debía hacer antes», respondió. «Defenderme». Ramiro frunció el ceño. «¿Qué hiciste?». Don Ernesto lo miró a los ojos. «Fui al notario». El color abandonó el rostro de Ramiro. «No tenías derecho». «Tenía obligación», corrigió don Ernesto. «Conmigo mismo». Tomás apareció detrás. «Ya no estás solo, papá». Ramiro apretó los puños. «Esto va a destruirnos». Don Ernesto negó. «No, Ramiro, lo que nos destruyó fue el silencio». Ramiro dio un paso atrás. «Todo lo hice por ustedes». Don Ernesto lo miró con tristeza. «Si así se ve el amor, entonces nunca lo entendiste».
Esa tarde Ramiro se encerró en su cuarto. Doña Rosa se sentó junto a don Ernesto. «Tengo miedo», confesó, «de perderlo todo». Don Ernesto tomó su mano. «Ya perdimos mucho», dijo, «pero todavía nos tenemos». Tomás observaba en silencio. Sabía que esto era solo el comienzo. Esa noche llegó una notificación del banco. Un aviso formal, frío, impersonal. Ramiro la leyó con manos temblorosas. «Esto es culpa tuya», acusó a su padre. Don Ernesto lo miró con calma. «No», respondió. «Es consecuencia de tus decisiones». Ramiro gritó. «Me dejaste solo con todo». Don Ernesto se levantó despacio. «Nunca estuviste solo», dijo. «Te aislaste». Ramiro bajó la mirada. «Tenía miedo de fallar». «Y fallaste igual», respondió don Ernesto. «Pero no por incapaz, sino por no pedir ayuda». El silencio se volvió pesado. Esa noche don Ernesto volvió a sentarse junto a la ventana. Doña Rosa se acercó. «¿Valió la pena?», preguntó. Don Ernesto miró el campo. «Sí», respondió. «Porque por primera vez en mucho tiempo respiré sin vergüenza». Tomás se acercó. «Esto va a doler», dijo. «Lo sé», respondió don Ernesto, «pero ya no tengo miedo». Afuera, el viento movía los árboles. La hacienda seguía en pie, y aunque la tormenta apenas comenzaba, algo esencial había cambiado. El antiguo facendeiro había dejado de resistir en silencio, y había decidido existir otra vez. La noticia no tardó en recorrer San Miguel del Valle. Primero fue un murmullo en la plaza, luego un comentario en la panadería. Después, una frase dicha en voz baja en la iglesia. «Dicen que hay problemas en Santa Aurelia, que el patrón viejo volvió a meterse en asuntos legales, que los hijos están peleados». Don Ernesto lo supo antes de que alguien se lo dijera. Bastó con salir una mañana al corredor y notar las miradas. Algunas eran de curiosidad, otras de juicio, unas pocas, de respeto silencioso. Tomás lo acompañaba. «La gente habla», dijo, «y va a hablar más». Don Ernesto asintió. «Que hablen», respondió. «Durante años, yo no hablé nada». En la cocina doña Rosa preparaba café. Sus manos temblaban un poco. «Hoy me preguntaron en el mercado», confesó, «si era verdad que la hacienda iba a ser dividida». Don Ernesto se sentó frente a ella. «¿Y qué respondiste?» «Nada», dijo. Sonreí y cambié de tema. Don Ernesto suspiró. «No tienes que cargar con esto sola». Doña Rosa lo miró con ojos cansados. «He cargado cosas peores en silencio», respondió. Mientras tanto, Ramiro no salía de su habitación. Pasaba horas al teléfono, hablando en voz baja, cerrando tratos que ya no controlaba. Cada llamada parecía quitarle un poco más de aire. La primera citación oficial llegó 3 días después. Un sobre blanco, con sellos y palabras frías. Ramiro lo abrió primero. «Es una audiencia preliminar», dijo. «Van a revisar todo». Tomás lo miró. Eso era inevitable. Ramiro golpeó la mesa. «Esto es una humillación». Don Ernesto levantó la vista. «No», corrigió. «Es una consecuencia». Ramiro lo miró con rabia. «¿Sabes lo que dirán de mí?». «Durante años», respondió don Ernesto, «yo también me pregunté qué dirían, y por miedo permití que me borraran». Ramiro no respondió. En el pueblo, el tema ya era abierto. Algunos defendían a Ramiro. Otros recordaban cómo don Ernesto había levantado la hacienda desde cero. «Ese hombre trabajó como nadie», decía un viejo agricultor. «No merece terminar así». Pero también había voces más duras. «Los ricos siempre se arreglan entre ellos». Don Ernesto escuchó comentarios incluso de antiguos amigos. Eso dolía más que los ataques. Un domingo, decidió ir a misa. Al entrar a la iglesia, el murmullo se detuvo por un segundo. Luego volvió, más bajo. Se sentó en el banco del fondo. Doña Rosa a su lado, Tomás detrás. Durante el sermón, el sacerdote habló de la verdad, de la justicia, de la familia. Don Ernesto sintió que cada palabra le atravesaba el pecho. Al final, cuando se levantaron, una mujer mayor se acercó. «Don Ernesto», dijo,
Rezo por usted. Él la miró sorprendido. Gracias. Mi marido pasó por algo parecido, añadió. El silencio casi lo mata. Don Ernesto tragó saliva. Gracias, repitió. Ese pequeño gesto le dio fuerza, pero no todos fueron amables. Esa misma tarde, Ramiro recibió una llamada que lo dejó pálido. El banco congeló una de las cuentas, dijo. Temporalmente, doña Rosa se llevó la mano a la boca. ¿Qué significa eso? Tomás respondió. Que ahora todo está bajo lupa. Ramiro caminaba de un lado a otro. Esto se está yendo de las manos. Don Ernesto lo observaba. Se fue de las manos cuando decidiste manejar todo solo, dijo. Cuando creíste que el poder era más importante que la verdad. Ramiro lo miró con ojos rojos. ¿Nunca dudaste de mí? Don Ernesto respiró hondo. Dudé de mí, respondió. Y eso fue peor. El día de la audiencia llegó. El edificio judicial de San Miguel del Valle no era grande, pero imponía respeto. Los pasillos olían a papel viejo y decisiones difíciles. Don Ernesto caminaba lento, apoyado en Tomás. Doña Rosa iba detrás. Ramiro llegó solo. En la sala, el notario Héctor Salinas estaba presente. También un representante del banco y un abogado joven que Ramiro había contratado a última hora. Cuando el juez entró, el silencio fue absoluto. Comenzaron a hablar de fechas, documentos, firmas. Don Ernesto escuchaba con atención, pero lo que más le dolía no eran los términos legales, sino ver su historia reducida a papeles. En un momento el juez miró a don Ernesto. ¿Desea decir algo? Tomás lo miró preocupado. Don Ernesto se levantó despacio. Sí, dijo. La sala entera lo observó. No vengo a pedir venganza, comenzó. Vengo a pedir dignidad. Ramiro bajó la mirada. Durante años, continuó, creí que callar era proteger a mi familia, pero entendí tarde que el silencio también es una forma de traición, hacia uno mismo. Hubo murmullos. Solo quiero que se sepa la verdad, finalizó. Para bien o para mal, el juez asintió. Eso se determinará, respondió. Al salir la prensa local esperaba. No eran muchos, pero estaban ahí. Don Ernesto, preguntó alguien, ¿se siente traicionado? Don Ernesto dudó. Me siento despierto, respondió. Y eso duele, pero también libera. Ramiro se fue sin hablar con nadie. Esa noche, la hacienda estaba extrañamente silenciosa. Doña Rosa lloraba en la cocina. Nunca imaginé vivir esto, dijo. Don Ernesto se sentó a su lado. Yo tampoco, respondió, pero ya no quiero fingir que todo está bien. Tomás observaba desde la puerta. Esto va a cambiarlo todo, dijo. Don Ernesto asintió. Sí, respondió. Y todavía no sabemos cómo. En su cuarto, Ramiro miraba el techo. Por primera vez entendía que el control era una ilusión, que el miedo que lo había guiado ahora lo estaba alcanzando. Al día siguiente llegó una carta inesperada. Un antiguo socio de don Ernesto pedía declarar. Decía saber cosas que nadie más sabía. Don Ernesto leyó la carta con el corazón acelerado. Esto, dijo, esto puede aclarar mucho. Tomás lo miró. O puede empeorar todo. Don Ernesto cerró los ojos. La verdad nunca empeora, respondió. Solo incomoda. Afuera, el cielo se cubría de nubes. La tormenta no había terminado. Pero ahora, la verdad ya no estaba escondida en una habitación oscura. Había salido a la luz, y aunque el precio fuera alto, don Ernesto sabía que ya no había vuelta atrás. La carta no dejó dormir a don Ernesto. La había leído 3 veces antes de guardarla en el bolsillo interior de su chaqueta, como si temiera que desapareciera. El nombre del remitente resonaba en su cabeza con una mezcla de pasado y advertencia. Víctor Molina. Un hombre que había trabajado con él en los primeros años de la hacienda Santa Aurelia. Un hombre que se fue sin hacer ruido. Un hombre que ahora pedía hablar. Urgente. Don Ernesto amaneció sentado junto a la ventana, mirando el campo cubierto de niebla. Cada árbol parecía un recuerdo. Cada metro de tierra una decisión tomada con fe o con miedo. Doña Rosa fue la primera en hablar.
No te vi dormir. No dormí, respondió él, porque siento que hoy voy a escuchar algo que me va a doler. Tomás entró con el mate en la mano. ¿La carta? Don Ernesto asintió. Víctor sabe cosas, dijo. Cosas que yo nunca quise ver. Tomás se sentó frente a él. Entonces es hora. La reunión se pactó para esa misma tarde, en una oficina discreta del pueblo. Nada de juzgados, nada de prensa, solo verdad. Cuando don Ernesto llegó, Víctor ya estaba allí. Había envejecido. Su cabello estaba canoso, el rostro marcado por arrugas profundas. Pero los ojos seguían siendo los de un hombre que había cargado una culpa demasiado tiempo. Don Ernesto, dijo poniéndose de pie. Gracias por venir. Gracias por hablar, respondió él. Eso ya es más de lo que muchos hicieron. Víctor tragó saliva. No sabía si debía hacerlo. Entonces, ¿por qué ahora? Víctor miró al suelo. Porque lo que está pasando empezó hace años, y yo fui parte. El silencio cayó como un peso. Habla, pidió don Ernesto, con voz firme. Víctor respiró hondo. Cuando usted enfermó por primera vez, Ramiro vino a buscarme. Don Ernesto cerró los ojos un instante. ¿Para qué? Para ordenar la hacienda, respondió Víctor. Dijo que usted ya no estaba en condiciones de decidir. Tomás apretó los puños. ¿Y tú qué hiciste?, preguntó don Ernesto. Al principio nada, confesó. Pero después acepté revisar unos papeles. Sacó una carpeta. Aquí están. Don Ernesto tomó los documentos con manos temblorosas. Esto, murmuró. Esto nunca lo autoricé. Lo sé, dijo Víctor, pero se usó una firma antigua, una autorización general, sacada de contexto. Don Ernesto sintió un nudo en el pecho. ¿Desde cuándo?, preguntó. Desde antes de que Tomás se fuera, respondió Víctor. Mucho antes. El aire se volvió espeso. ¿Y por qué no dijiste nada?, preguntó don Ernesto con dolor. Víctor bajó la cabeza. Porque tuve miedo, porque me pagaron, porque pensé que usted nunca se enteraría. Don Ernesto cerró la carpeta despacio. Eso es lo que más duele, dijo. No la traición, sino el silencio comprado. Víctor levantó la vista, con los ojos húmedos. Por eso estoy aquí ahora, para decir todo. Horas después, don Ernesto regresó a la hacienda con el corazón en ruinas y la verdad en las manos. Ramiro estaba en la sala, caminando nervioso. ¿Dónde estuviste?, preguntó. Don Ernesto dejó la carpeta sobre la mesa. Hablando con Víctor Molina. El rostro de Ramiro se tensó. ¿Para qué? Don Ernesto abrió la carpeta y deslizó los documentos hacia él. Para entender, respondió. Y ahora entiendo demasiado. Ramiro tomó los papeles. Leyó. Su respiración se volvió irregular. Esto, balbuceó. Esto no prueba nada. Don Ernesto lo miró fijo. Prueba que usaste mi enfermedad para tomar el control. Ramiro levantó la voz. Alguien tenía que hacerlo. Tomás entró en ese momento. No así, dijo. No mintiendo. Ramiro golpeó la mesa. Yo sostuve esta hacienda cuando ustedes no estaban. Don Ernesto se levantó lentamente. No, dijo. La sostuviste mientras me borrabas. Ramiro lo miró con rabia y miedo mezclados. ¿Sabes lo que sentí cuando te vi débil?, gritó. Pensé que todo se iba a perder, que yo iba a fallar. Don Ernesto respiró hondo. Y en lugar de pedir ayuda, decidiste controlar. El silencio se hizo pesado. Doña Rosa apareció en la puerta. Ramiro, dijo con voz quebrada. ¿Desde cuándo? Ramiro no la miró. Desde que entendí que nadie más iba a hacerlo. Yo estaba aquí, respondió ella. Siempre estuve. Ramiro se pasó la mano por el rostro. No era suficiente. Esa frase cayó como una bofetada. Don Ernesto sintió que algo se rompía definitivamente. Eso es lo más cruel que has dicho, susurró. Ramiro levantó la mirada, por primera vez vulnerable. Tenía miedo,
repitió. Todos lo tenemos, respondió don Ernesto, pero no todos traicionamos. Esa noche Ramiro no durmió en la hacienda. Se fue sin despedirse. Al día siguiente, la audiencia continuó. Esta vez, Víctor Molina declaró. La sala estaba llena. Cada palabra era un golpe. Cuando terminó, el juez pidió un receso. Don Ernesto salió al pasillo, apoyado en Tomás. ¿Estás bien?, preguntó su hijo. No, respondió, pero estoy entero. Ramiro estaba al otro lado del pasillo, solo, encogido. Por un segundo don Ernesto dudó. Luego caminó hacia él. Aún no es tarde, dijo. Ramiro levantó la vista, con lágrimas contenidas. ¿Para qué? Para decir la verdad completa, respondió don Ernesto. No por mí, por ti. Ramiro cerró los ojos. Si hablo, lo pierdo todo. Si no hablas, dijo don Ernesto, te pierdes a ti. Ramiro temblaba. El juez llamó a todos de nuevo. Dentro de la sala el aire estaba cargado. Ramiro se levantó. Quiero declarar, dijo. Un murmullo recorrió el lugar. Don Ernesto lo miró, sorprendido. Ramiro respiró hondo. Yo manipulé documentos. Usé poderes que no correspondían. Creí que estaba protegiendo, pero estaba controlando. Doña Rosa lloró en silencio. Don Ernesto cerró los ojos. Cada palabra dolía y sanaba al mismo tiempo. Cuando todo terminó, el juez anunció que la resolución final se daría en días, pero algo ya había cambiado. Al salir, Ramiro se acercó a su padre. No sé si algún día me perdones, dijo. Don Ernesto lo miró largamente. No sé si hoy puedo, respondió. Pero al menos, ya no me mientes. Ramiro asintió, derrotado. Esa noche, don Ernesto volvió a sentarse frente al campo. Doña Rosa se apoyó en su hombro. ¿Valió la pena?, preguntó. Don Ernesto miró la tierra. La verdad siempre vale, respondió. Aunque queme. El viento soplaba suave. La hacienda seguía allí. Pero ya no era la misma. Porque ahora, todo lo que estaba oculto había salido a la luz. El amanecer llegó lento sobre la hacienda Santa Aurelia. La luz se filtró entre los árboles como si pidiera permiso para entrar. Don Ernesto estaba despierto desde temprano, sentado en la galería, con una manta sobre los hombros. No había dormido mucho, no por miedo, sino por la calma extraña que llega después de la tormenta, cuando el cuerpo aún no sabe confiar. Doña Rosa salió en silencio y se sentó a su lado. «Hoy es el día», dijo ella sin mirarlo. Don Ernesto asintió. Sí, el fallo judicial se conocería esa mañana. No era solo una decisión legal, era el cierre de una herida abierta durante años, una herida que había empezado mucho antes de los papeles falsificados, cuando el amor se confundió con control y el silencio con protección. Tomás llegó poco después. El auto está listo. Don Ernesto respiró hondo antes de levantarse. Vamos. El camino hacia San Miguel del Valle parecía distinto. Los campos seguían iguales, pero él no. Cada curva le traía un recuerdo, pero ya no dolía como antes. Ahora dolía de una forma honesta. En el juzgado el ambiente estaba cargado. No había prensa, solo las partes involucradas, algunos curiosos y un silencio expectante. Ramiro estaba allí, más delgado, ojeroso, con el cuerpo encorvado, como si llevara un peso invisible sobre los hombros. Cuando vio a su padre bajó la mirada. Don Ernesto no apartó los ojos. No había odio en ellos, tampoco orgullo, solo una tristeza profunda. Y algo más, aceptación. El juez entró. Todos se pusieron de pie. La resolución fue leída con voz firme, técnica, distante, irregularidades confirmadas, documentos invalidados, poderes limitados, administración restituida parcialmente a don Ernesto. Ramiro no iría a prisión, pero perdería el control total de la hacienda y debería responder económicamente por los daños. Doña Rosa cerró los ojos. Tomás apretó la mandíbula. Ramiro se dejó caer en la silla. Don Ernesto escuchó todo en silencio. Cuando terminó, el juez miró a don Ernesto.
Desea agregar algo antes de cerrar la audiencia. El silencio fue absoluto. Don Ernesto se levantó con esfuerzo. Sí, dijo. Miró a Ramiro. No vengo a celebrar una victoria, comenzó. Vengo a cerrar una historia. Ramiro levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Esta tierra, continuó don Ernesto, fue construida con trabajo, sí, pero también con errores. Yo cometí muchos. El mayor fue callar cuando debía hablar. Respiró hondo. Hoy recupero algo de lo que perdí, pero no todo se puede devolver. Y está bien. El juez asintió. Audiencia cerrada. Afuera, el sol brillaba fuerte. Doña Rosa abrazó a don Ernesto con fuerza. Terminó, susurró. No, respondió él. Cambió. Ramiro salió último. Caminó hacia su padre, despacio. Papá, dijo con la voz rota. Perdón. Don Ernesto lo miró largo rato. No sé si hoy puedo perdonar, respondió, pero hoy puedo mirarte sin mentirme. Ramiro asintió, derrotado. Eso ya es más de lo que merezco. Don Ernesto puso una mano sobre su hombro. No te destruyas más, dijo. Aprende. Regresaron a la hacienda esa misma tarde. Los trabajadores esperaban, en silencio. Algunos bajaron la cabeza. Otros levantaron la mirada con respeto. Don Ernesto caminó entre ellos. Santa Aurelia sigue siendo de todos los que la trabajan, dijo. Y así seguirá. Un murmullo recorrió el lugar. Esa noche, don Ernesto se sentó frente a la mesa grande del comedor. Por primera vez en años, se sentía presente. Doña Rosa sirvió la cena. Tomás se sentó a su lado. Ramiro no estaba. Se fue, dijo Tomás. Dijo que necesitaba tiempo. Don Ernesto asintió. Que lo tome, respondió. El tiempo también enseña. Pasaron los días. La hacienda empezó a reorganizarse. No como antes. Mejor. Don Ernesto ya no tomaba todas las decisiones. Aprendió a delegar, a escuchar, a preguntar. Tomás asumió responsabilidades con transparencia. Doña Rosa volvió a reír en la cocina, y don Ernesto volvió a caminar por los campos sin sentir vergüenza. Un mes después una carta llegó. Era de Ramiro. Decía que había encontrado trabajo lejos, como empleado, que necesitaba aprender desde abajo, que no pedía perdón, solo oportunidad de cambiar. Don Ernesto leyó la carta 2 veces. Luego la dobló con cuidado. ¿Vas a responder?, preguntó doña Rosa. Sí, respondió. Pero no hoy. Esa tarde, don Ernesto se sentó bajo el árbol más viejo de la hacienda, el mismo donde, años atrás, había enseñado a sus hijos a montar. Miró el cielo. Pensó en todo lo que se perdió y en todo lo que aún quedaba, porque la vida no devuelve el tiempo, pero a veces devuelve la voz. Don Ernesto entendió algo que nunca nadie le había enseñado, que el amor no es aguantarlo todo, que la familia no se cuida con silencio, que la dignidad no se negocia, ni siquiera por miedo, y que hablar a tiempo puede salvar, incluso cuando duele. Antes de entrar a la casa, miró una última vez la tierra. Gracias, susurró. No a la hacienda, a la verdad. A veces, el mayor daño no viene de quien traiciona, sino de quien se calla por amor. Callamos para no perder, callamos para proteger, callamos para sostener una imagen, pero el silencio prolongado no sana, enferma. Esta historia no habla solo de un facendeiro, ni de un hijo que se equivocó, ni de una familia rota. Habla de todos nosotros, de las veces que aceptamos menos de lo que merecemos, de las veces que confundimos paciencia con resignación, de las veces que tuvimos miedo de decir basta. La verdad puede destruir lo falso, pero solo así deja espacio para algo real. Si esta historia tocó algo en tu corazón, recuerda esto. Nunca es tarde para recuperar tu voz. Nunca es tarde para poner límites. Nunca es tarde para vivir con dignidad. Gracias por escuchar hasta el final. Que esta historia no se quede solo aquí, que te acompañe donde más la necesites. Fin de la historia.